Les invito a que abran sus Biblias en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3. Este domingo vamos a terminar esa segunda carta del apóstol Pablo a una iglesia que pues yo desde que empecé a estudiar la primera carta de Tesalonicenses, pues los admiré mucho, como algunas iglesias que escribe el apóstol Pablo. Tenía muchas cosas que corregir y en estas pues no es la excepción. Yo me quedé con muy buena impresión en la primera carta de Tesalonicenses, también en la segunda, porque es una iglesia que sufría por Cristo, compartía el evangelio, era fiel, pero sí tenía cosas, hermanos, que corregir. Vimos que en el capítulo 2 de esta segunda carta y también en la primera carta estaba corrigiendo Pablo malas interpretaciones y enseñanzas acerca de los últimos tiempos. Pero, sin embargo, a pesar de que el apóstol Pablo dio siempre una carga teológica y doctrinal en todas sus cargas, terminaba con cosas muy prácticas. Y este domingo, hermanos, es algo muy práctico. Y también nos recuerda que no hay iglesia perfecta. Al parecer esta iglesia tenía algunos congregantes. Y se escucha, bueno, hemos escuchado esta palabra a manera de insulto, zángano. Y conocemos que eso es, pues es algo que está alimentándose sin trabajar, ¿verdad? Un zángano es un animalito que pues está puesto en un lugar donde se está aprovechando de nutrientes, ¿verdad? Y al parecer esta iglesia, hermanos, también tenía cierto problema de eso. Entonces el título de este mensaje yo quise ponerle lidiando con la ociosidad. Lidiando con la ociosidad. Les repito, no era una iglesia perfecta, pero pues tenía cosas muy buenas que alabarle. Y este mensaje yo creo que es una advertencia también para que nosotros no tengamos ese mismo tipo de problemas. Afortunadamente, pues el apóstol Pablo da unas instrucciones muy claras para lidiar con este problema. La ociosidad, hermanos, según el diccionario de la Real Academia Española, pues sabemos que puede tener varios sentidos esta palabra. Por ejemplo, uno es así como un pasatiempo, cuando tienes tiempo libre y estás haciendo algo pues que te divierte. Ese puede ser un concepto, el sentido de la palabra. Pero el sentido en el cual vamos a ver esta palabra de ocioso es en el sentido de que también el diccionario dice que es la cesación de trabajo, cuando no trabajas. Entonces eso es algo que la Biblia, la palabra de Dios, pues no tiene bien visto, incluso lo condena. Y es lo que vamos a ver en este domingo, hermanos. Quiero que pues bosquejemos dos cosas que nos podemos llevar esta mañana. Y la primera es el problema de negarse a trabajar. Vamos a ver que esto es un problema real que a veces ocurre, ¿verdad? Y la otra es cómo tratar a ese indisciplinado, a alguien que no quiere trabajar. Y bien, ¿qué les parece si hacemos una lectura a lo que resta este tercer capítulo? Síganme con sus vistas a partir del versículo 6. Dice de la siguiente manera: ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señálenle al tal y no se asocien con él para que se avergüence.
Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Permítanme hacer una oración, hermanos. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra en nuestras manos, y gracias porque dependemos de ti, y es un gran regalo, Señor, que tu Espíritu Santo nos puede instruir, nos puede despertar y nos puede guiar a la verdad, y queremos confiar plenamente en eso en este día. Yo te pido, Padre, que no permita, Señor, que oscurezca el mensaje en este día, sino todo lo contrario. Quiero que tú tomes el control tanto de mis pensamientos como el de mis hermanos, y que solamente estemos observando lo que tenemos que retener. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a glorificarte, pero sobre todo pues a vivir en obediencia de acuerdo a tu palabra. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ver esta primera parte, el problema de negarse a trabajar. Tenemos que entender primeramente, ¿no? Es el sentido y detalles de este problema que tenía la iglesia de Tesalónica. Entonces, yendo al versículo 6 nuevamente, aquí se introduce esta situación. Dice el apóstol Pablo: ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Desde ahí, hermanos, tenemos que entender que el problema es acerca de las personas que no quieren trabajar en el ámbito, como nosotros decimos, secular, que no es correcto, ahorita lo vamos a ver más adelante, separar ese sentido, sino que el trabajo con el cual obtenemos nuestros recursos materiales es una bendición. Entonces, el apóstol Pablo ya está cerrando su carta. Desde los primeros 5 versículos de este capítulo 3 dice: finalmente, hermanos, y empieza a dar instrucciones. Oren por nosotros, continúen haciendo lo que les ordenamos, sean fieles. Y ahora él sigue dando ordenanzas, aparte de darles dirección de cómo es bueno elevar oraciones hacia Dios que le glorifiquen. También está tratando problemas prácticos. Y dice: les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada una de estas ordenanzas, hermanos, tiene el peso de ser ordenado en el nombre de Cristo Jesús. En esa autoridad el apóstol Pablo está exhortando a una iglesia que tiene cosas muy buenas, pero pues se les pasa algunas otras que han descuidado. Entonces, enseguida de dar algunas instrucciones en cuanto a la oración, él trata este tema de la ociosidad y con la autoridad de Cristo. Y tenemos que entender que desde ese versículo 6 habla acerca de esa ociosidad. En la Reina Valera 60, en la Biblia de las Américas, se tradujo la palabra como desordenadamente. Pero cuando uno estudia la raíz, la palabra griega de desordenado, era una palabra que se usaba específicamente para referirse a un niño cuando decide irse de pinta, cuando decide no hacer algo que le ordenaste. Entonces, por eso, hermanos, es una palabra que simplemente tenemos que pensar en la palabra inactivo y no desordenado. Es por eso, hermanos, que hay varias traducciones que desde ahí nos dan el sentido. La Nueva Traducción Viviente dice: apártense de las personas que llevan vidas ociosas. Y vimos que esa palabra de ocio vamos a tomarla literalmente cuando se deja de trabajar. La Nueva Biblia, la Nueva Versión Internacional dice que esté viviendo como un vago, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa imagen, yo creo, en todas las culturas cuando no trabajas. La palabra de Dios para todos tradujo de la siguiente manera: que se niegue a trabajar, así literalmente. Entonces, desde ese versículo 6, el apóstol Pablo, yo creo, en algún momento pues le llegaron un informe y le dijeron: aquí hay gente que no trabaja.
Y por eso da esas instrucciones, hermanos. En la nueva traducción viviente, cuando dice que llevan vidas ociosas, nos da ese sentido que es continuo. O sea, rara vez trabajan, sino que es ya su costumbre. Siempre están a expensas de alimentarse de los demás. Y la Biblia, hermano, no nos explica los motivos o qué originó este comportamiento en las personas. Simplemente pues nos muestra que está esa situación. Y yo creo que por eso pues no es muy sabio en indagar demasiado, solamente para que considere algunas cosas posibles que pudieron haber pasado según el contexto de la carta de esa época. Podemos pensar en que las malas enseñanzas que trató el apóstol Pablo de los últimos tiempos, ya lo hemos visto en otros pasajes paralelos, que podía afectar en las personas pensando que ya están en el día final. Entonces podemos considerar que algunos tenían ese pensamiento de decir, pues ya va a venir Jesús, pues para qué trabajar, para qué aumentar más tesoros aquí. A lo mejor pues ya no creo que sea sabio hacer eso si las cosas materiales se van a quedar aquí. Esa pudo haber sido una posibilidad, que es el fin del mundo. Otra cuestión, hermanos, que pudiéramos considerar y no ahondar mucho, pero era una realidad en esa época y hasta la fecha, hermanos. Lo vemos a lo largo de los siglos, que muchas veces nosotros como hombres pecadores tendemos a separar lo sagrado de la vida diaria. Hacemos una distinción incorrecta. Por ejemplo, es muy marcado, digamos, en los conventos de los monjes que se aíslan y ellos dicen, esto es mucho más importante que un oficio secular fuera del mundo. Es más valioso dedicarte a las cosas espirituales que a las cosas cotidianas, por así decirlo. Ese problema existía desde entonces, hermanos. Tal vez pudo haber sido una razón que alguien decía, yo no voy a trabajar porque es más importante predicar. Y eran personas que podían vivir con pues esa convicción. Y podemos, no sé, seguir indagando. A lo mejor algunos estaban enfermos y decían, pues no estoy muy bien, entonces ya no quiero trabajar. O sea, tienen que considerarme porque mi enfermedad no me deja trabajar. Pero tal vez algún día sí tenía la condición y no lo hacía, como que se le empezó a hacer costumbre. No sé, hermanos, qué tantas cosas más pudiéramos considerar de por qué no trabajaban esas personas. Y les repito, no creo que valga la pena indagar demasiado. Pero lo que sí es bien claro aquí, lo que tenemos que tener mucha atención es que se tiene que erradicar eso. Eso se tiene que quitar. Y por eso en ese versículo 6 el apóstol Pablo da una indicación que se escucha hasta algo drástico, ¿verdad? Dice, apártense de esas personas. ¿Por qué? Porque para empezar ni siquiera tiene congruencia con el cristianismo. No sé si usted sabía, ¿no? Pero bueno, lo hemos dicho muchas veces aquí, la palabra santidad literalmente significa apartarse. Y si Dios es santo, 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 Él es completamente distinto a todo lo demás creado. Entonces Él es aparte. Y si Dios es santo, nos tiene que, y nos pide que nosotros vivamos en santidad, tenemos que apartarnos del pensamiento de este mundo y parecernos más a Dios. Entonces por eso es algo drástico, ¿verdad? Apártense, porque Dios siempre ha dejado bien claro sus principios de cómo vivir. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué apartarnos? Porque eso trae mucho mal a la iglesia. Fíjense en el versículo 7, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes. Entonces Pablo dice, ¿por qué tienen que apartarse? Porque hay una manera de vivir mucho mejor. Hay algo que honra más a Dios. Entonces este ejemplo el apóstol Pablo está diciendo es, consideren cómo nosotros le modelamos esa vida de trabajo arduo. Y donde podemos ver
Más detalles acerca de estos es en la primera carta que les había escrito. Retroceda unas páginas atrás y vaya a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 5 al 9. Fíjense, este es el estilo de vida que les modelaron. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretextos para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostrado ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo dice, nos entregamos de manera íntegra, no solamente compartiendo la palabra de Dios, sino que nos dimos a ustedes en todo sentido. Y él dice, una manera de expresar el trabajo que ellos hacían era, dice, de día y de noche hasta el punto de fatigarse. Entonces, esa es la imagen que les dejaron a la iglesia de Tesalónica. Oye, un cristiano trabaja y trabajan duro. No sé si usted ha visto, bueno, opiniones acerca de lo que tienen algunas, pues en especial un ejemplo que podemos comprender un poquito, porque yo creo que lo escuchamos más seguido, la opinión de los ciudadanos americanos acerca de los mexicanos en cuanto al trabajo. Ellos dicen, son muy trabajadores. No hace mucho yo vi un documental de familias mexicanas que se van a Alaska en una temporada, como 3 meses, para ayudar a negocios que se dedican a la pesca. Entonces el dueño de ese trabajo dijeron, los mexicanos salvaron mi trabajo, o sea, ellos me hicieron crecer de una manera que yo no podía, o sea, tenía años él contratando a filipinos, pero cuando llegaron los mexicanos, o sea, cambio, ellos son muy trabajadores. Entonces, así como podemos ser distinguidos a algunas culturas de ser trabajadores, el cristiano, hermanos, yo creo que era así. Y eso lo dejó bien claro el apóstol Pablo. Si se acuerda el oficio del apóstol Pablo, nos lo relata en el libro de los Hechos, que él se dedicaba a hacer tiendas, trabajaba las pieles. Entonces, él con sus propias manos, era un oficio que lo ponía al servicio y por, no sé usted, pero el sentido de cómo describe que se dieron por completo, yo creo que también el dinero que ganaban lo usaban para compartir, porque es también un ejemplo que él da, una ordenanza que más adelante pues podemos citar, ¿verdad? Y eso, hermanos, lo hacían cediendo sus derechos. Pablo dejó bien claro diciendo, nosotros somos apóstoles. En otra parte de la escritura él decía, el obrero es digno de su trabajo, tienen que bendecir a un pastor con un sueldo porque es digno, eso es un trabajo, pastorear a las ovejas. Pero dice, yo cedí esos derechos. Pude haber vivido de ofrendas y de regalos de ustedes, pero yo quise mostrarles algo mucho mejor. Entonces, eso, hermanos, yo creo que simplemente es la actitud de nuestro Señor Jesús. Desde ahí el versículo 6, si usted recuerda que está ordenándoles en nombre de Jesús, pues tomar ese estilo de vida, nos recuerda cómo fue las palabras mismas y el actuar de nuestro Señor Jesús. Vaya al Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. Jesús lo dejó bien claro, entonces por eso el apóstol Pablo continuamente decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué veía el apóstol Pablo en nuestro Señor Jesús? Dice Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Cuando nosotros leemos, ¿verdad?, los detalles en los evangelios de la vida de nuestro Señor Jesús, Él trabajaba de día y de noche, sanando personas, alimentando, visitando. A mí lo que más me bendice y como lo plasma el Evangelio de Lucas es que Jesús atendía personalmente a cada una de las personas que le traían. No hacía nada así por paquete, que mándenme todos los leprosos porque quiero acabar rápido. Ahora mándenme los paralíticos, ¿no? Y uno por uno los tocaba, conversaba con ellos. Eso hacía que tardara horas, hermanos. Por eso decía, las multitudes siempre te están esperando, ¿verdad? Entonces ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesús, servir. Él siempre dijo eso, yo vine para servir, no para ser servido. Entonces, trabajaban hasta quedar exhaustos, porque yo creo que el apóstol Pablo vio eso en Jesús. No sé si usted recuerda aquella vez que dormía en la barca y que ni la tormenta lo despertaba. Yo no dudo que fue por una larga jornada de trabajo. Si tu cuerpo está exhausto, cansado, por eso ni se despertaba a veces Jesús, ¿verdad? Era muy trabajador. Entonces, parece ser, hermanos, que ese ejemplo lo dejó Pablo en especial para los pastores. Y no sé en qué momento a veces nosotros llevamos las cosas a extremos y hablamos de, hay pastores de tiempo completo y pastores bivocacionales, pastores que comparten la palabra de Dios 100%, pero pareciera como que a lo mejor eso se toma de una manera espiritual. Pero el apóstol Pablo, lo que yo veo en este pasaje es que dice, no, yo trabajaba con mis propias manos hasta el cansancio y también predicaba, enseñaba. Entonces yo creo que principalmente el apóstol Pablo está dando un ejemplo a los pastores, a los ancianos, al cristiano, en decir, no separen su vida. Se comparte de Cristo, se enseña, se ministra en la palabra, pero también se trabaja. Recuerda, hermano, Jesús mismo tenía un oficio, él era carpintero, o sea, así se conocía, ¿verdad? Jesús, porque aprendió el oficio de su padre, lo tuvo que haber ejercido desde niño hasta los 30 años que empezó a predicar. Entonces, ese es el estándar, hermanos, yo creo que debemos de mantener. Y eso no es una sugerencia, la palabra de Dios lo muestra como una orden. Por eso, pues vamos a entrar al segundo punto, que es cómo tratar a un indisciplinado. ¿Qué hacemos con aquellos que no quieren trabajar? Fíjese los versículos 10 al 12. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos estos. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Entonces, fijan, está hablando de lo mismo, los que no quieren tener un oficio para ganar dinero y comprar alimentos, o bueno, comprar las necesidades básicas. No quiere ni pagar renta, no quiere pagar servicios. Bueno, en esa época pues se hacía lo mismo, ¿no? Tenía uno que conseguir dinero pues para vivir. Entonces, ¿cuál es la medida, hermanos? Que no coma, y se escucha así muy drástico. Yo me imagino que ustedes como padres han hecho lo mismo que yo a veces con los hijos que no quieren alzar el cuarto o hacer algo. No, la Biblia dice, el que no trabaje no coma, si tiene hambre vaya y alce primero y gánese el alimento. Entonces ese es el fundamento bíblico, hermanos. ¿Por qué? Porque de esta manera se enseña cómo debe vivir el creyente. Si no vive de esa manera, va a traer muchos problemas a la congregación. Porque, hermanos, no aporta nada nuevo. Fíjese, encontré la traducción de una iglesia que se llama, una traducción de la Biblia que se llama Biblia del Jubileo. Dice así: esas personas están ocupados en curiosear. O sea, son muy curiosos. Pues si ya no están haciendo nada, pues ¿qué les queda? Pues nada más andan metiéndose ahí en lo que no les incumbe. La Biblia, Dios habla hoy, dice, muy ocupados. ¿En qué creen, hermanos? En no hacer nada.
se ocupan en no hacer nada. Y la Nueva Traducción Viviente dice, se entrometen en los asuntos de los demás, porque no tienen nada que hacer, entonces se preocupan más por lo que están haciendo las demás personas y se meten en sus asuntos, están opinando, porque pues no tienen nada que hacer. No se ocupan como el apóstol Pablo, que dice de día y de noche hasta la fatiga. Entonces, ¿qué hago con tantas horas libres? Pues no sé, a ver con quién platico o quién me cuenta algo. Entonces, ese es algo tan negativo, algo que hemos nosotros inventado dichos, ¿no? Si no ayuda, no estorbe. Está uno trabajando y pues ya llego a visitarte, pero pues yo sí estoy ocupado. Entonces el trabajo, hermanos, tenemos que dejar bien claro que es una bendición y estos hermanos no querían trabajar. No desconocemos, no sé qué tanto porcentaje de la congregación estaba haciendo eso, pero existían personas así. Mire, vaya a la primera carta de Timoteo, ahí está enseguida, pero en el capítulo 5. Fíjese este versículo 8, cómo el apóstol Pablo se tomaba muy en serio estas instrucciones. Dice, pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esa es la imagen que tiene, no el apóstol Pablo, hermanos, el cristianismo. Nuestro Señor Jesús no le agradan las personas ociosas. Dice, no, esas personas son peores que los incrédulos. ¿Por qué, hermanos? Porque vemos tan ligado la vida de un creyente con el trabajo secular, que es alguien responsable, es alguien disciplinado, alguien que no falta, alguien que incluye pues todos sus dones, sus capacidades, su tiempo en el horario que le establecen y lo hace bien. Aunque no nos esté hablando de excelencia, hermanos, pero aquí va implícito. Un creyente trabaja. ¿De qué serviría que trabaje si hace malas cosas? Pues no, ¿verdad? Entonces es implícito que hacen bien su trabajo, son puntuales, son responsables. Y estas personas que no hacen así deshonran el evangelio. Entonces es muy bueno, hermanos, que tengamos un sermón así práctico en este domingo, porque a veces nos hace falta una recordadita a todos, porque yo creo que usted también, no sé, espero que no sea el único pecador aquí, que a veces me quiero tomar un descanso ahí en el trabajo y usando lo que decimos procrastinar. Luego lo alcanzo a hacer, todavía faltan varias horas. No se ha acabado la semana, ya el viernes lo hago. Entonces, hermanos, este mensaje es una exhortación práctica. Pablo enseñó cómo se lidia con esas personas, que no coma. Entonces, implica la consecuencia de haberse apartado. Si dice, deséchenlo, apártense de él, entonces es implícito que ya no le compartan los alimentos. Ya, o sea, van a separarse de alguna manera, y ahorita vamos a ver, ¿no? Hasta qué punto. Pero una de esas consecuencias es que debe sentir hambre física. Entonces, eso está feo, y al rato que llegue hambriento, pues Pablo mandó una carta y pues mejor aléjate de mi casa porque quedó muy bueno el guisado y el olor te va a hacer que se te revuelva más el estómago, te gruñan las tripas, ¿verdad? Entonces esa medida, hermanos, a mí se me hace sorprendente, porque el apóstol Pablo era muy práctico y decían, eso se trata, eso se tiene que hacer. Y nos habla del contraste, él con mucho amor y con sabiduría anima a los que si son trabajadores. Vea el versículo 13, pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si está hablando del trabajo, hermanos, o sea, diario, del oficio, de donde tú estás poniendo al servicio de un patrón para mantener a tu familia, que es algo bueno, o sea, él está hablando, no se cansen de hacer el bien, el trabajo es bueno. Al trabajar tú haces bien, la economía se activa, bendices a tu patrón. Si le estás trabajando bien, con un buen empeño, y como nos dice la escritura, háganlo como para Dios y no para los hombres. Entonces tú estás haciendo un bien a tu prójimo en todo sentido.
a tu negocio, a tus empleados, si eres patrón, a tu familia, a la iglesia, si estás compartiendo, si también tienes con tus manos algo que te sobra, pues tú puedes compartirlo. Mire, vaya ahora a la carta de Efesios. Efesios está atrás de Tesalonicenses. El capítulo 5, versículo 8 dice: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Entonces, esa es la manera como debe de cambiar uno y decir: si yo estoy en la luz, tengo que ser iluminado por la palabra de Dios y vivir de acuerdo a esos estándares. En ese mismo capítulo, vea el versículo 28. Dice así: 4:28. El capítulo atrás dice: el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Se fija? Entonces, qué triste que en la iglesia hayan congregantes que no quieren trabajar. Entonces no tienen con qué compartir. ¿De dónde van a sacar? Si ellos mismos quieren vivir de mantenidos o zánganos, ¿verdad? Que se escucha feo, pero ves, eso es como un parásito. También decimos a veces para ofender a alguien: es un parásito. Pues ¿por qué? Porque un parásito nomás se pega a un cuerpo para absorber los nutrientes sin hacer nada, nomás ahí está chupando y bien a gusto. Entonces son parásitos de la congregación, de la iglesia, y eso deshonra el evangelio. ¿Qué es lo que debemos de hacer si andamos en luz? Pues trabajar con tus propias manos, porque así vas a tener y vas a compartir al que no tiene. Eso honra a Dios. Y los que no hacen eso, hermanos, fíjese, y a uno pensaría, tienen suficiente con que no coman, pero el apóstol Pablo, yo creo que está diciendo: no, si aún así no recapacitan, tienes que ahora pasar a otra medida. Ahí se encuentra en 2 Tesalonicenses 3. Pero los versículos 14 y 15 dice: y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como un hermano. Entonces esa es la otra medida. Ya va a ser más drástico la separación de él. O sea, va a ser al punto hasta que se avergüence. Entonces eso pues a nadie le gusta, ¿no? Que te avergüencen en medio de todos los demás. Yo no sé si eso implicaba una reunión especial y decían: oigan, aquí está. Algunos sabían que hay un hermano que no trabaja, pero hoy vamos a decir su nombre. Y les vamos a decir que ya nadie le comparta el alimento, porque eso deshonra el evangelio. Eso no nos modeló Jesús, no nos modeló nuestro pastor, el apóstol Pablo. Entonces se tiene que avergonzar a esa persona, se tiene que pues llevar con más firmeza. ¿Cuál es el fin de esto, hermanos? Ese hermano o esa hermana ociosa tiene que recapacitar. Si no lo hizo con las palabras de exhortación y con amor y con algunas medidas que lo estaban tratando de hacerlo recapacitar, entonces van a ser más drásticos, pero sin perder la paciencia. Me llama la atención porque dice: de todas formas, no lo consideren aún como un gentil. O sea, él sigue siendo su hermano. Ténganle paciencia. Yo creo que ahí podemos ir al Evangelio de Mateo, cuando cuando nuestro Señor Jesús nos decía: el punto cuando ya se expulsa a una persona de la iglesia es cuando de plano, después de que muchos testigos intentaron hacerlo volver al camino y se aferró a vivir así, entonces ahí sí ténganlo como gentil y publicano. Entonces todavía está en la situación donde aún el apóstol Pablo dice: rescaten a esos hermanos, actívenlos. Entonces sean drásticos, pero con ese fin. ¿Por qué, hermanos? Porque si no se toman esas medidas, esa persona no va a ver su pecado. Y si no ve su pecado, pues no se va a arrepentir. Y esta persona no va a poder considerar su fe, si su fe es real.
Si realmente es hijo de Dios, es que tiene el Espíritu Santo y actúa en él y vive de acuerdo a la palabra de Dios. Y va a trabajar, va a ser alguien trabajador. Entonces, eso es como se lidia, ¿verdad?, con las personas ociosas. Y por último, hermanos, yo creo que algo que también puede ayudar bastante, y es en los versículos 16, al final dice así: que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Entonces el apóstol Pablo termina, ¿no?, que la gracia, que la paz de Dios sea con ustedes. Pero es incongruente que tú puedas experimentar plenamente la paz de Dios si eres alguien desordenado, si eres alguien ocioso. O sea, Dios no bendice eso, Dios no lo aprueba. Entonces, yo creo que esas personas debieran de notar esa diferencia. Aquellos que sí trabajan y que el apóstol Pablo está animando y les desea paz. ¿Realmente yo puedo experimentar esa paz y no obedezco? Pues no. El apóstol Pablo los encomienda en la paz de Dios, porque dice: ustedes van a hacer una tarea que tal vez no sea muy grata. Algunos a lo mejor tenemos un corazón más pues se hace más chiquito cuando tienes que disciplinar a alguien, y algunos otros no, son más duros y firmes, pero como sea, me parece que puede ser en algún punto difícil porque es tu hermano en Cristo. Le quieres ayudar, pero a veces no somos tan sabios, tiene que enfrentar sus consecuencias, entonces tienes que ser firme y bíblico, y ahí le muestras amor, ¿verdad? Entonces, que la gracia de Dios te acompañe, que te dé la sabiduría, las palabras, la firmeza para disciplinar a esas personas. Que la gracia de Dios sea en todo, ¿verdad? Por eso me gusta como dice aquí: en todas las circunstancias. Aún en esos momentos cuando tienes que lidiar con los ociosos, con los que no quieren trabajar. Pablo se despide, ¿verdad?, insistiendo en esa paz que necesitan en medio de sus tribulaciones. Fíjense el versículo 18: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y en el 16 dice: les conceda la paz. Y porque esa paz la necesitan, hermanos. Yo creo que está cerrando, se está despidiendo, pero acuérdense de los temas principales que quiso hablarle en esa carta. Estaban siendo perseguidos, necesitaban esa paz. Recuerde cómo empezó esa carta, capítulo 1, versículo 4, dice: por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Entonces era una iglesia que vivía días felices, difíciles, y entonces quiere el apóstol Pablo que vivan en paz, en tranquilidad y en descanso. Entonces, de manera práctica les hace saber que pueden tener esa paz siguiendo las instrucciones que les dejan esa carta. Y yo creo que por eso está haciendo hincapié, y habíamos visto, ¿verdad?, que está ligado también en el capítulo 2, de por qué en el versículo 17 está diciendo: yo firmo con mi propia mano siempre el final de las cartas, o sea, para que se aseguren que están siendo pastoreados por mí. Ahí en el capítulo 2, usted sabe que habíamos visto, ¿verdad?, cómo personas falsificaban su firma o sus escritos para dar instrucciones incorrectas. Dice el capítulo 2, versículo 2, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado, y en cualquier otro sentido que les escriban y los quieran desviar de la fe. Entonces dice: yo escribo con mi puño y letra, así como para decirle: vean mi manera peculiar de escribir, y de esta manera se van a dar cuenta que están siendo instruidos por mí. Eso les debe traer paz. Entonces el apóstol Pablo
en todo sentido, también en el sentido práctico, se aseguraba que ellos pudieran tener paz. ¿Por qué? Les estoy dejando una prueba de que mi carta es genuina. Descansen. Dios les mandó esta carta con mucha sabiduría y doctrina. Entonces, ese último deseo, la gracia del Señor, de nuestro Señor, es lo que necesitamos para perseverar. Eso es lo que se necesita uno, hermanos, para ser firmes. ¿Qué dijo en el versículo 13? Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. En la primera carta les había dicho, siempre que hagan cosas buenas para Dios, o sea, háganlo pero en abundancia y no se cansen. Entonces, ahí, para vivir así, hermanos, necesitamos la gracia de Dios. Es lo que nos da nuestra fuerza, hermanos, para cuando usted está desanimado y dice, ay, ya no quiero servir a la iglesia, ya estoy cansado, no me agradece, no hay tantas respuestas, o no sé qué razones a veces pudiéramos tener, ¿verdad? Y dice, la gracia de Dios te tiene que ayudar a perseverar. Sigue trabajando, porque lo necesitamos, hermanos. Este mundo es difícil. Si una iglesia con tantas palomitas que le chuleaba el apóstol Pablo como pastor, qué bárbaro, ustedes son muy buenos para esto y esto, pero tenían ahí un problema. Decía, estamos en un mundo caído y van a haber problemas, necesitamos la gracia de Dios para echar esas malas costumbres, hábitos, y que así hacían este día. Miren, vamos a pensar por último en algunas aplicaciones. Primero que nada, pues yo creo que está bien claro considerar que no debe ser una persona ociosa. No seas alguien ocioso, o sea, sé el más trabajador en tu trabajo, donde vas y checas tu entrada y salida, que vean que eres el más trabajador. Es algo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo puedes aplicar? Si te está dejando esos principios, entonces en nuestra iglesia, nuestra congregación, hermanos, no tiene que existir nadie que viva a expensas de los demás. Por ejemplo, si puede trabajar y pide limosnas, entonces eso es incorrecto. O sea, alguien que vive y nosotros lo sabemos, ¿no? A veces gana hasta más que nosotros, nada más por estar ahí viviendo en la caridad, en un crucero. Esas personas ganan bastante si están bien ubicadas y nadie lleva la cuenta de lo que les están dando de monedita en monedita, pero terminan ganando mucho y no hacen nada, hermanos. Entonces, eso no es algo bueno. Es tan triste. Era una ocasión donde nosotros quisimos ayudar a una persona que por su salud pues tenía que estar pidiendo, pero se acostumbró a vivir ahí. Yo creo que sí podía hacer algo productivo, pero ya no quería dejar de hacer eso. Entonces tenemos que instruirle y decir, en nuestra congregación no es bueno mendigar. ¿Por qué? Porque eso lo enseña la palabra de Dios. ¿Qué otras cosas podemos aplicar, hermanos? No vivir únicamente del evangelio. Y esto yo creo que a veces no lo consideramos, pero hay personas que sí viven así. Solamente quieren vivir a costas de las ovejas. Y ese pastor, pues no sé, es de tiempo completo. Y a lo mejor tenemos que tener mucho cuidado para que no se salga del equilibrio, porque les digo, la misma escritura nos habla que Jesús cuando andaba predicando no se nos habla que trabajaba, pero de alguna manera, o sea, si tenemos un pasaje donde un pastor y misionero trabajaba y predicaba, entonces se tiene que considerar, porque se llevan a extremos, hermanos. Hay personas que no quieren hacer absolutamente nada y no sé, ni siquiera su mismo trabajo, les digo, pueden caer en el error donde decir esto es más sagrado, esto es más valioso. Pero yo así que ir y mover una silla o de repente agarrar la escoba ahí para barrer el templo, ni siquiera ese tipo de cosas hacen. Si vimos que las medidas es apartarse de esas personas, entonces esta instrucción también vendría muy bien a aquellas personas que a veces están en iglesias donde sus líderes espirituales viven de esa manera. De plano, o sea, no consideraron trabajar en una esfera secular y utilizar sus habilidades también para ganar dinero fuera de la iglesia.
Entonces es algo que yo creo que también pudiéramos considerar, ¿verdad? Hay que apartarnos de ellos a la vez de amarlos como hermanos, esperando que se arrepientan y decirle, hay un camino más excelente. Entonces, ojalá que con este texto hayamos aprendido, ¿verdad?, algunos principios para lidiar con ese problema si se presenta en nuestra congregación, ¿verdad?, en algún futuro, y a lo mejor alguien pudiera o pudiéramos estar cerca, ¿no?, de caer en esa ociosidad. Que la palabra de Dios nos ayude a recapacitar y a hacer todo de manera excelente para Él. ¿Qué les parece si oramos, hermanos, para concluir este mensaje? Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es lámpara a nuestro camino y nos ilumina en la oscuridad y nos muestra y nos recuerda cuáles son tus estándares, cómo quieres que vivamos y te glorifiquemos. Y si alguien batalla, Señor, en ser trabajador y hacerlo de manera excelente, recuérdale, Padre, que se hacen esto para ti y que es el modelo de Cristo Jesús y es lo que tú honras y es como debe ser distinguido un creyente. Y te pido, Padre, que aquel que si batalla en eso, ayúdalo a realmente reflexionar en su fe y también considerar de que necesita un corazón nuevo, un corazón que solamente tú das para que viva conforme a tus estándares y a tus principios y enseñanzas. Te pedimos, Padre, que en nuestra congregación no haya jóvenes, no hayan señoritas, no hayan hermanos o hermanas que caigan en este problema. Ayúdanos a nosotros, danos de tu gracia cuando tengamos que lidiar con eso y podamos extirpar esos pecados de tu congregación y ser santos para ti. Nuevamente te agradecemos por ser un Padre proveedor que nos das el alimento que necesitamos en Cristo Jesús. Amén.